Yo estudiaba de lunes a viernes y sábado y domingo me desaparecía en los tianguis de antigüedades, me desaparecía en las bibliotecas a investigar más sobre el pulque, sobre el arte popular, no sobre mi carrera. Eso era de lunes a viernes. La niñez vivía entre dos mundos, ¿no? El mundo de todo súper moderno, con mis papás, con mi familia, pero por el otro lado estaba el mundo muy antiguo, tradicional de mis abuelos paternos. Ellos, pues yo convivía muchísimo con ellos, entonces normalmente pues muchas de las tardes ellos me cuidaban, yo estaba en su casa y ellos nacieron en el siglo XIX, entonces imagínate el choque cultural que era vivir en la modernidad de mis papás y regresar a una vida tradicional, a una comida tradicional, a todas las tradiciones mexicanas, muy arraigadas entre ellos, como el Día de Muertos y muchas festividades que para la modernidad que yo vivía con mis niños contemporáneos no existían, ¿no? Llegar a la casa de mis abuelos pues era llegar a un museo, era como todas las casas una casa antigua, llena de cosas antiguas, pero también era llena de cosas tradicionales. Para mí pues siempre la más significativa era que yo llegaba a comer con mis abuelos, mi abuelo me esperaba y lo primero que hacía era que me iba con él a la pulquería. Sobre la 9 Sur había una pulquería y íbamos, no recuerdo el nombre, pero íbamos casi 9 Sur esquina con la 25 Poniente y íbamos todos los días a traer el pulque, ¿no? En una garrafita de plástico, y entraba yo a la pulquería y para mí era una cosa espectacular, ¿no? Ver el show de toda la gente tomando. Normalmente ya era gente grande, no eran jóvenes, porque eran los que tomaban pulque. Y a partir de ahí me empiezo a meter a la cultura gastronómica y después era llegar a la casa de mis abuelos, mi abuela cocinando en cazuelas con cucharas de madera y haciendo guisos, pues de esos que están, como dicen hoy, a punto de extinguirse, que ya no conocen los jóvenes. Puros guisos de chile, puros guisos con maíz, o sea, utilizando ingredientes tradicionales. Entonces, pues en mi niñez era compartir esto, los domingos eran espectaculares, eran los días de campo donde íbamos toda la familia, tíos, sobrinos, primos, y siempre pasábamos en el campo de algún lugar que mi abuelo conocía donde vendían pulque, y lo que se tomaba en la casa de mi abuelo y en los días de campo era pulque. Y los domingos que comíamos con ellos, en el patio era muy grande, ponían muchas mesas, y en estas mesas una serie de manteles, acomodaban la vajilla, y en medio de cada mesa ponían una gran jarra de barro antigua llena de pulque. Y ahí fue donde empezó mi amor hacia los objetos de pulque y hacia la cultura del pulque. Realmente me lo enseñaron mis abuelos. Ellos venían de Toluca, pues Toluca está pegado a Metepec, Metepec tenía la tradición del barro pulquero, Toluca la tradición del pulque, porque es una región muy alta, muy fría, y eso es sinónimo de buena calidad de pulques durante todo el año. Y bueno, ellos en los años 20 llegan a Puebla, se quedan a vivir aquí, y pues Puebla también era una región pulquera, y entonces pues siguen con sus tradiciones culinarias y con las tradiciones pulqueras. Claro, en mi familia, en mi casa, yo vivía en la colonia San Manuel, que era muy moderna, entonces allá no existía el pulque, o sea, eso era inexistente, ¿no? Era ya otro modo de vida, era el modo de vida de los 70s, muy moderno, muy estilo norteamericano, pues las influencias que estaban muy de boga, ¿no? Pero yo estuve navegando entre las dos cosas y mis abuelos me inculcan el amor hacia la cultura mexicana. Mi abuela siempre con rebozo, su casa llena de santos, siempre la cocina oliendo a chilacayote, oliendo a moles, oliendo a pulque, ¿no? El olor a pulque para mí es un olor que me recuerda toda mi vida, toda mi infancia, ¿no? A mucha gente le es repulsivo, pero para mí es un olor maravilloso porque es el olor de mi familia y el olor de la cultura que tuve durante mi infancia. Y mi familia era muy grande y mi mamá tenía 4 muchachas que la ayudaban en el servicio de la casa. Y ellas, me acuerdo, pues venían de la región de Tehuacán. Y entonces en mi casa también en las tardes, por ejemplo, todas las tardes se hacía chile atole, se hacían molotes. Mi papá era muy especial, no le gustaba que comprara mi mamá cosas en la calle de comer porque es médico y pues para él todo estaba sucio. Entonces en mi casa todos los días se cocinaba todo lo que te puedas imaginar.
O sea, y claro, había muchísima comida mexicana. Mi mamá es de Chihuahua, pero cuando ella llegó muy joven a Puebla y se adaptó mucho a la cocina, mi abuela materna la enseñó, paterna más bien, la enseñó a cocinar. Y entonces mi mamá, por un lado yo sí tuve una gran gastronomía mexicana en mi casa, pero pulque no, porque mi papá es de la generación del desprecio al pulque. La gente de su edad era la que despreciaba el pulque, la que decía que estaba sucio, la que decía que era de indios, que era de pobres, que era de albañiles. Pero en todos los demás aspectos gastronómicos, en mi casa, pues sí, vivíamos esas cosas, ¿no? Fui al colegio americano y después del colegio americano ya entré a la Universidad de las Américas, que eran escuelas que no tienen nada que ver con la cultura tradicional. Yo me acuerdo problemas en la primaria porque a mí me encantaban los guaraches, entonces varias veces que mi papá me llevaba a la Sierra de Puebla, yo me compraba guaraches de llanta, me compraba unos cotones de lana y a las maestras no les gustaba que yo fuera así. Realmente un día le llegaron a decir a mi mamá que yo no podía ir así y mi mamá les dijo que yo iba a ir como yo quisiera y que ellas no me iban a... No, ella no les iba a pedir permiso para ver cómo me vestía yo, ¿no? Entonces, yo desde niño pues fui raro porque yo hacía cosas que no hacían los demás niños, ¿no? Mientras en la secundaria todo el mundo se gastaba había aquí en Plaza Dorada un lugar que se llamaba Chispas de Máquinas. Yo me gastaba mi dinero en antigüedades. A mí no me interesaba jugar maquinitas. Yo no encontraba ningún chiste. Yo decía, ¿qué es eso? O sea, gastarte todo tu dinero en una máquina y ya. No, a mí me impactaron los objetos. Yo creo que el impacto más grande que yo tuve fue cuando mi abuelo me llevó al Museo de los Hermanos Cerdán, que está en la calle de los Camotes, y había una gran cocina poblana, como eran las cocinas de hace 100 años, que por cierto recuerdo que esa cocina era un comodato, que después se lo llevó a su casa cuando ya cambió la administración, Ivonne Resec de Lu, que siempre fue la directora de ese museo. Y la cocina era espectacular, o sea, había reproducción, había jarras con las caras de todos los de Zapata, de Madero, de todos los héroes nacionales de la Revolución. Era espectacular. Y a partir de ahí, yo me enamoré y dije, yo quiero tener algo así en mi casa. Empiezo como a los 12, 13 años, que mis abuelos me llevaban al barrio de La Luz, que todavía era un gran barrio, estaba lleno de artesanos, era mucho movimiento, muchísimos talleres. Allí empiezo a comprar, pero cuando me vuelvo fanático es en la preparatoria, que comentaba que me gano los 2 premios de la Casa de la Cultura del primer lugar en ofrendas, y entonces tenía mucho dinero por fin, ¿no? Y entonces podía yo ir los domingos a Los Sapos, comprar piezas, podía ir al barrio de La Luz y encargar piezas, y cosa que antes pues yo no podía hacer, ¿no? Y para entonces tenía yo la ventaja que todas las cosas de la cultura pulquera, tanto en Los Sapos, como antigüedades, como nuevas en el barrio de La Luz o en algún otro pueblo, eran menospreciadas y su valor valía nada, ¿no? Y esto contribuyó pues a que nadie las coleccionara, y hasta donde yo sé, yo soy el único coleccionista de pulque al nivel que yo tengo en el país. Hay gente que tiene poquitas cositas, ¿no? No, pero yo tengo miles de piezas, y miles de piezas de todos los siglos y de todos los tipos. Es que yo salgo de la universidad y la verdad no sabía ni qué quería estudiar, ¿no? De la preparatoria, perdón. Y pues primero quiero estudiar antropología, y mi papá me llevó a la ENA, a la Escuela Nacional de Antropología de México, y pues imagínate eso en 1984, era un nido de los hippies, y bueno, mi papá casi se desmaya después de ver eso, y me dijo, no, aquí no estudias ni de broma, no vas a llegar fumando marihuana a la casa. Bueno, se espanta porque pues ya ves familias poblanas tradicionales. Y después pues yo no encuentro ninguna carrera que me llenara. En la UAP no existía antropología ni arqueología todavía, o sea, todas esas carreras no estaban disponibles. Y entre que veo que estudio, la verdad no quiero estudiar nada, y me metí a trabajar varios años en un banco. Y entonces, como siempre me gustó el comercio o la mercadotecnia, que es a lo que yo me dedico, pues me decido meterme a estudiar relaciones internacionales pensando que era mercadotecnia o comercio internacional, y sucede que no, era ciencia política. Y pues inmediatamente al año de estar estudiando eso dije, no, ¿qué es esto? O sea, yo no lo veía práctico, no servía para hacer nada, era puro estudio de historia ya.
Y me doy cuenta que la carrera de comunicación pues tenía parte de merca y todas las herramientas que te daban te servían para hacer materiales de mercadotecnia y te podían servir para lo que yo me dedicaba, que estudiaba de manera independiente, que eran los procesos de ventas. Y por eso acabo en comunicación, pero adicionalmente pues tomo la especialidad de comunicación educativa, que me permite generar muchos materiales culturales y aprenderlos a hacer. Y entonces pues resultó que podía yo combinar la cuestión cultural con la cuestión de marketing, y entonces mi carrera se volvió muy interesante. Ya en la universidad tuve la oportunidad de, pues un día llegué con el rector, como cualquier persona, cualquier estudiante, y le dije, oye, quiero poner una gran exposición del barrio de la Luz, y le presenté mi proyecto. Yo lo primero que pensé en esa época es que el doctor Cárdenas me iba a mandar literalmente a volar, y no, aceptó el proyecto y pusimos una gran exposición del barrio de la Luz. Todos los artesanos participaron súper emocionados en esta gran exposición. Me acuerdo que mandamos a hacer unas ollas de casi 2 metros, con unos escudos gigantescos de la universidad, unas piezas maravillosas. Hicimos una gran exposición, la universidad puso mucho dinero y ese fue mi primer gran proyecto cultural dentro de la universidad y fue muy grato, ¿no? Pero yo siempre llevé mi vida académica y mi hobby a la par, ¿no? Yo estudiaba de lunes a viernes y sábado y domingo me desaparecía en los tianguis de antigüedades, me desaparecía en las bibliotecas a investigar más sobre el pulque, sobre el arte popular, no sobre mi carrera. Eso era de lunes a viernes, ¿no? Entonces siempre tuve la fortuna de poder separar mi hobby, mi vida personal, y hoy tengo un hobby que, como le digo a mucha gente, pues es como si yo coleccionara Playmobil, pero fuera el único en el país que colecciona Playmobil, o sea, no como hay ahora miles de coleccionistas, ¿no? Y adicionalmente, pues es un hobby que me ha traído muchísimas satisfacciones, ¿no? Muchas secretarías de cultura de todo el país me invitan a dar conferencias, museos públicos y museos privados, universidades, también todo tipo de publicaciones, tanto privadas como públicas, me invitan a escribir temas de pulque. Ahorita para mí más maravillosa que acabo de hacer es una publicación con un tiraje de 40,000 ejemplares de Bancomex, en donde se dedicó, por primera vez que Bancomex, nadie sabe, es la revista mexicana más antigua que existe. La revista se llama Comercio Exterior. Y para celebrar su aniversario número, no me acuerdo cuánto, pero ya algo así como 40, 50 o más años, ellos publicaron un número especial que distribuyeron en todo el mundo, en muchos idiomas, sobre la gastronomía mexicana, ¿no? Y tuve el honor de que me hablara el coordinador de esto en la Ciudad de México, que es el director del Museo de Bellas Artes, y me invitara a escribir sobre el pulque. Y así como pues por primera vez en esta gran publicación pude estar con todos los grandes, con las vacas sagradas de la gastronomía, que son personas de más de 70 años, o sea, creo que ninguno es más joven. Y yo y otro investigador del mezcal de Oaxaca, creo que fuimos los únicos jóvenes, se puede decir, porque bueno, no teníamos 70, pero sí tenemos por ahí de 50 todos, en poder participar en esta gran publicación, ¿no? Bueno, por ejemplo, de cocina serían 2 rubros. Una es toda mi gran colección de cazuelas de la Luz, pero son cazuelas que están decoradas por adentro y que desde que se fabricaban la gente sabía que no servían para nada. Servían como para servir una ensalada pero su uso real era para decorar la cocina. Entonces, las señoras, entre más cazuelas inútiles tenían en la cocina, era símbolo de estatus. De juguete, pues serían todas las piezas del siglo XIX, ¿no? Todos los juguetitos de barro que ya desaparecieron, las vajillitas de Talavera, que nadie sabe, pero había vajillas de Talavera. Y por el otro rubro, todos los juguetes indígenas, tanto de barro como de madera, que hoy están en riesgo de desaparecer porque la mayoría de gente que hacía esto ya falleció. Y los pocos que quedan, pues ahora son empleados de transnacionales en los Estados Unidos, ¿no? Colección de jarras para tomar pulque, ¿no? Porque son jarras de barro de todo el país. De estas, pues mis consentidas y las piezas con más variedad son las del barrio de la Luz, ¿no? Porque pues era donde yo nací, era uno junto con Metepec, el Estado de México, eran quizás
los dos centros más grandes productores de cerámica en el país. Y por lo tanto, pues tengo una cantidad enorme del barrio de La Luz. Bueno, ahorita estoy terminando 3 libros, un gran libro que se va a llamar La cocina del pulque, con 800 recetas de bebidas, alimentos, panes, postres y todo tipo de alimentos relacionados con el pulque. Estas 800 recetas yo las compilé, no en las comunidades como también hubiera querido, pero no tengo tiempo, sino tengo más de 1000 recetarios mexicanos en mi biblioteca. Y de todos estos recetarios, rescaté 800 recetas pulqueras. Hay recetarios que solo traen 1 o 2, y hay recetarios como los grandes recetarios de Josefina Velázquez de León de los 40s, que traen 80, 90 recetas, porque en esa época a todo se le echaba pulque, ¿no? Entonces, de todos estos recetarios compilé 800 recetas. Estoy acabando otro libro que se va a llamar Bibliografía del Pulque, donde las personas o los investigadores van a poder acceder a saber los 5000 libros que yo he podido recolectar que hablan sobre el pulque. No solamente voy a poner la bibliografía como tal, sino viene la bibliografía y algo que no ponen en las bibliografías, una pequeña descripción de qué hay en ese libro, ¿no? Y el tercero, pues es un gran libro que estoy haciendo sobre todas las piezas de mi colección. Va cronológicamente por tiempo, ¿no? Yo no tengo prehispánico, lo voy a referenciar sobre colecciones de los museos de antropología que hay en el país, y ya luego viene la época colonial, el México independiente, la dominación, el Segundo Imperio, que es muy importante en la cultura pulquera, luego el porfiriato y así, hasta la modernidad de hoy, ¿no? Que la cultura pulquera sigue viva, pese a que a mucha gente no quisiera, pues sigue viva, y entonces en ese inter voy a poner. Para mí todos los objetos valen lo mismo. Si alguien me dice, es que ¿cuál vale más? Le digo, no, es que si tú quitas uno, es como si yo te quito un diente. O sea, ya no estás completo, te corto un dedo. O sea, todos son importantes. Entonces, esos son los 3 libros que ahorita voy a terminar de trabajar. Y el otro proyecto es un proyecto que estoy trabajando con un grupo empresarial de Monterrey que está interesado en que podamos fundar el Museo del Pulque, ya sea en Puebla o en Cholula. Ahorita, pues como por la pandemia todo está medio parado, está un poquito parado el proyecto, pero ahora que se reanude esto, ellos van a comprar una casa muy antigua, muy grande en Comodato, y aquí es donde yo quiero echar toda mi colección, porque pues son 8000 piezas, no caben en ningún museo, pero sí caben perfectamente para hacer una sala permanente y estar haciendo una cantidad enorme de exposiciones temporales en otras salas, ¿no?